Estamos en un programa nuevo de Al Rojo Vivo donde vamos a hablar con Rosana Pascual, pero mejor vos que te presentes y digas un poco de lo que vas a hablar. Siempre me defino como docente. Trabajé en casi todos los niveles, excepto en el inicial, eh, muchos años en secundaria, en superior, y bueno, ya hace unos cuantos años, desde el 92, que estoy en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ahora estoy al frente de dos cátedras. Em, Dirijo algunos proyectos de investigación. eh, Me dedico al área del lenguaje, básicamente. Cuando uno dice lenguaje, una de las primeras cosas es, bueno, ¿qué estamos diciendo? ¿A qué nos referimos con el término lenguaje? Y de hecho hay un montón de perspectivas que responden a distintas corrientes ideológicas, filosóficas, lingüísticas, para definir, ¿no? El objeto lenguaje es muy complejo. Desde que tenemos memoria, digamos, lo vemos como un objeto que está ahí, que es simple, que es sencillo, que no nos llama la atención, que es en general un instrumento de comunicación, ¿no? Yo cuando arranco en mis clases con esa pregunta, el 80% de los estudiantes dicen, bueno, es un instrumento de comunicación. Que es cierto, si nadie va a negar este factor esencial en el lenguaje, pero obviamente no es el único y desde el modelo teórico con el que yo trabajo, también nos cuestionamos que ese sea el factor más relevante en el lenguaje, ¿no? Que sea un instrumento de comunicación. Si no es el factor más relevante en cuanto a instrumento de comunicación, ¿para qué lo es o para qué sirve? Bueno, una de las cuestiones más llamativas del lenguaje es su relación con el pensamiento. Eh, Lenguaje, desde la perspectiva con la que trabajo, es una estructura de conocimiento, ¿sí? Es parte de los conocimientos que tenemos los seres humanos, eh, un conocimiento muy específico, una estructura de conocimiento que es propia de la especie, en ese sentido es genética, y que es de dominio específico, es decir, no responde a otros esquemas cognitivos que usamos para procesar información del mundo, ¿no? ¿Tenés puntos de contacto con lo que decía el compañero Vygotsky, el psicólogo ruso, marxista, que escribió un libro, Pensamiento y Lenguaje? Si bien plantea las relaciones entre el lenguaje y pensamiento, su concepción del lenguaje es netamente social, ¿no? O sea que es algo así como una conducta que se adquiere socialmente como cualquier otra. El lenguaje es una estructura de conocimiento que está genéticamente dada, que es propia de la especie, que adquirimos, que nos permite, mejor dicho, adquirir una lengua en interacción con los estímulos adecuados, ¿sí? En sociedad. Pero en realidad hay algo que va más allá de lo social, no es simplemente una conducta, no es un conjunto de enunciados posibles de todo lo que los hablantes podemos decir, sino que es una capacidad cognitiva que está biológicamente dada y que entra en juego con los fenómenos del medio. Entonces la concepción de Vygotsky, que es la que conocemos muchos marxistas y con la que nos educamos en el último periodo, que fue bastante revolucionaria cuando la conocimos, es media mecanicista. Totalmente, digamos, es bastante mecanicista, muy parecida a la línea del conductismo norteamericano de mediados, que tuvo auge hasta mediados del siglo pasado y más también, ¿no? Em, bueno, para profundizar esto, a ver, para que se entienda, digamos, ¿no? Tendríamos que hablar de dos cuestiones que son esenciales en las lenguas humanas y que es necesario explicar, y que no lo podemos explicar desde lo social, sencillamente, sino que tenemos que recurrir a otro factor que entre en juego. Una de esas cuestiones que ha llamado a la atención a filósofos
como Descartes ya en el siglo XVII, tiene que ver con este poder creativo de las lenguas, ¿sí? Las lenguas humanas son potencias creativas. Los seres humanos tenemos la capacidad de producir y entender permanentemente frases complejas, muchas de ellas que tal vez nunca hayamos escuchado ni producido de esa manera, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo ahora, no sé, miro para afuera y digo, las nubes bailan furiosas en un cielo empetrolado, es muy probable que vos nunca hayas escuchado esa frase tal cual, que yo sea la primera vez que la diga, sin embargo la puedo decir y seguramente vos la podés entender, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas más poderosas de las lenguas, ¿no? Producir infinitos enunciados. ¿A partir de qué? De medios finitos. ¿Sí? Tenemos una reducida cantidad de palabras hasta donde la memoria nos permite, o sea, reducida respecto en relación con lo que es lo infinito, ¿no? Tenemos a veces mucho material léxico, pero bueno, no es infinito. Y tenemos un reducido, muy reducido, se cree cada vez más por lo que se está investigando, número de reglas combinatorias. ¿Y qué es lo que permite esa capacidad infinita de construcción de conceptos, por lo que vos estás diciendo? Bueno, básicamente esta posibilidad infinita de generar enunciados se debe a la gramática, por supuesto, ¿no? La gramática es un mecanismo generador de infinitos enunciados. ¿A partir de qué? De elementos que son biológicos, que están en esa estructura de conocimiento, que aparecieron en algún momento en el desarrollo de la especie, probablemente, según dice Chomsky, relacionado con el desarrollo del cálculo, del pensamiento matemático. Y estos dos mecanismos son básicamente la posibilidad de unir dos elementos, ¿sí? La gramática te permite combinar, tomo un elemento A, un elemento B, lo combino y hago un elemento C. Porque digo, la más casa, la casa. Tomo ese elemento ya formado, la casa, y otro elemento está, y formo otro mayor, la casa está. Y así sucesivamente, la casa está destruida después de 1000 años que nadie la habita, no sé, y sigo, ¿sí? Entonces, esa posibilidad de ir combinando a partir de mecanismos gramaticales que se repiten, esto se llama recursión, que se repiten y se pueden repetir hasta el infinito, es lo que hace a esa capacidad generadora de infinitos enunciados, ¿no? Es un mecanismo que forma parte de la mente-cerebro de los hablantes. Vos habías hablado de dos cuestiones relevantes. Me da la impresión que hablaste de una. Bueno, ¿cuál es la segunda? Una de las más llamativas es lo que llamamos en lingüística la dependencia estructural, es decir, un fenómeno que es netamente lingüístico, que implica que la producción y la interpretación de las secuencias, de las oraciones, se dan en base a reglas que dependen siempre de la estructura y que el hablante procesa sin que nadie le haya enseñado nada, ¿no? No sé, por ejemplo, me acuerdo de una publicidad que yo a veces uso en clase, eh, el alquiler de un departamento, que la publicidad dice rento departamento con baño a 8 cuadras del centro. Y un hablante contesta debajo, me interesa, pero ¿no tenés uno con el baño un poco más cerca? Entonces, digo, ¿no? ¿Qué representación estructural está haciendo el hablante y qué es lo que le permite la sintaxis para entender eso? Si el enunciado es eh, se renta departamento con baño a 8 cuadras del centro, la sintaxis me permite hacer una representación estructural donde una parte de la estructura modifique a un verbo o a otro constituyente. Nadie le enseña, nadie nos enseña esto. Los hablantes no aprendemos estas cosas, ¿sí? Esto está dado, es decir, la dependencia estructural no es una cosa que se aprenda, es una cosa que se adquiere, que viene dado en interacción, por supuesto, con el medio. Por eso Chomsky habla de tres factores esenciales en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Que es la herencia biológica, la experiencia, el medio
y la economía de recursos, porque todo esto que yo acabo de escribir es muy económico, es muy sencillo. Y por otro lado, teniendo en cuenta esta potencia creativa del lenguaje y teniendo en cuenta la complejidad de lo que son las estructuras, ¿no? Como vimos recién con este principio universal de dependencia estructural, la otra cuestión que viene de la mano de esto y que tenemos que explicar es cómo adquirimos una lengua sin que nadie nos explique nada de esto, interactuando con lo que escuchamos, ¿sí? Que no es solo lo que nos dicen papá, mamá o quien sea que esté al lado nuestro, sino que es todo lo que está en el entorno. Entorno en el que a veces escuchamos oraciones, a veces no, muchas veces, oraciones incompletas, oraciones mal formadas. ¿Cuántas veces escuchamos cosas como yo para mí está bien? O ella cuando era chica, su tío le dijo que, sí, permanentemente. Sin embargo, los chicos no construyen una estructura mal formada. Entonces, la adquisición hay que explicarla, porque vos pensás que alrededor de los 3 años los chicos ya manejan estructuras muy complejas, con dependencias estructurales, y todavía no hacen cosas elementales como atarse los cordones de los zapatos, prenderse el botón de la camisa, meter objetos pequeños con determinadas formas dentro de cajas, ¿no? Según lo que había estudiado Piaget, digo, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que explicar. La hipótesis más fuerte que yo creo que existe hasta el momento es que esto es resultado de esta interacción, de este juego dialéctico entre una capacidad biológica constituida por ciertos principios universales, como el de dependencia estructural, en interacción con los estímulos adecuados. En ese sentido, como dice un lingüista español, José Camacho, dice, bueno, en ese sentido el lenguaje es un fenómeno sumamente poderoso, es un derecho universal, el único derecho que adquirimos por ser seres humanos y que nos permite pensar, formar razonamientos complejos, ¿no? Como que los demás derechos son una lucha constante, que están dentro de nuestras aspiraciones y el lenguaje lo tenemos ahí. Y en ese sentido, el lenguaje, dice él, es un fenómeno revolucionario para la especie, ¿no? Es lo que ha permitido el desarrollo de la historia, de la ciencia, de la filosofía, eh, bueno, de la cultura y del pensamiento, básicamente. Bueno, esto también en relación con el pensamiento, digo, otro lingüista que yo respeto mucho, que es Mendívil Giró, dice, cualquier pensamiento complejo necesita de una sintaxis, ¿sí? Entonces, y esa es una de las cuestiones esenciales del lenguaje, ¿no? Proveer esa sintaxis para la constitución de razonamientos complejos, que además lo podamos usar para comunicarnos, es otra de las maravillas de este fenómeno eh, biológico y social. Cuando un docente va a trabajar en el nivel que sea la lengua, que es fundamental trabajarla, tiene que poder deslindar qué es lo que un niño sabe de la lengua y qué es lo que no, qué es lo que tiene adquirido y qué necesita adquirir, qué es lo que necesita aprender, ¿sí? Que seguramente va a estar más vinculado a sus capacidades discursivas más que a las estrictamente gramaticales, ¿no? Estos factores que habría que deslindar un poco más para entender qué relación tiene todo esto de lo que hablamos con la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas.